me permites proponerte otro tema, maestro, porque lo hemos abordado desde otras perspectivas, desde otras trincheras en diferentes momentos. Nuevamente Norma Piña se mete a tareas del Senado de la República. Recordemos que el hoy candidato a la gubernatura de Puebla, en ese momento presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, denunció que había recibido mensajes de WhatsApp amenazantes. Bueno, pues Norma Piña insiste en meter la cuchara en otro poder y dice que el Senado está en abierto incumplimiento por falta de designaciones en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Y ya la senadora Ana Lilia Rivera, también de la 4T, presidenta de la mesa directiva, le ha pedido a la ministra Norma Piña respetar la autonomía del Congreso. Creo que tenemos declaraciones de Ana Lilia Rivera, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía. Asimismo, hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México, no intervenga con estas acciones que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todos y a todas y todos los mexicanos. Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto. Desde este momento califico las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la presidenta como acciones de amedrentamiento con más intereses político-electorales que con los fines institucionales que nos deberían de regir. Y llamo también al Poder Judicial a respetar la autonomía de este órgano colegiado que es el Senado de la República, donde hoy las acciones de amedrentamiento de la Suprema Corte de Justicia afectan a todos los grupos parlamentarios y a todos los grupos parlamentarios representados, a quienes nos ha calificado de omisos ante el país sin manifestar que nosotros hemos caminado y trabajado con la respuesta que nuestra capacidad. Bueno, pues qué fuerte el mensaje de Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, a Norma Piña y a ese Poder Judicial podrido, como lo ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero escuchar tus opiniones sobre esto y también porque estaba leyendo de este resumen informativo que nos envía el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información, que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, defendió el salario y el haber de retiro previstos para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, mismos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado disminuir y eliminar respectivamente. Defiende los salarios y haber de retiro para los juzgadores federales. Y ese mismo personaje que usted ve en pantalla, Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte, afirmó que los jueces solo deben ser designados por su mérito profesional y ética para garantizar su independencia. Y lo cito: los jueces deben llegar a ese puesto exclusivamente debido al mérito académico, profesional y ético en este sistema, el que ha demostrado ser garante de la neutralidad e independencia del juzgador frente a las partes, frente a los poderes constituidos o frente a los poderes fácticos. Sí, muy imparciales y muy independientes me salieron con esta denuncia que hace desde el Senado Ana Lilia Rivera contra Norma Piña. Y bueno, una Norma Piña que ya sabemos organiza cenas para
para presionar a los magistrados en el tribunal e invita a sus amigos como Alito Moreno. Ahí te dejo estas cosas sobre la mesa, querido Paco. Bueno, Vicente, mira, nada más para recordar, y eso es bien importante en la historia, el mismo día que el Senado de la República le dio ingreso a Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aprobó su nombramiento como ministra, el mismo día aprobó el nombramiento de Javier Lainez Potisek, los dos apuntalados por el equipo de Enrique Peña Nieto, pero el caso de Lainez Potisek fue por el lado del secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, el lado de Norma Lucía Piña Hernández por la Consejería Jurídica. Es decir, los dos el mismo día son una mancuerna. Lainez Potisek fue uno de los arquitectos de la reforma para desaparecer el Poder Judicial en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y con todo ese bagaje entre los gobiernos de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, le pagaron todos los favores, nombrándolo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de Norma Lucía Piña Hernández va por el mismo sentido, los nombraron para representar a grupos políticos, y hoy que hay problemas en este país, pues los dos están atendiendo que a razón de sus patrones, que fueron quienes los impusieron. Mira, habla de mérito profesional y ética Javier Lainez Potisek, cuando es un hombre que fue subiendo gracias a los abusos que hicieron del Poder Judicial, un Poder Judicial que él puso al servicio de Ernesto Zedillo Ponce de León, luego supo ponerlo hacia el servicio de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón, y finalmente al servicio de Enrique Peña Nieto, y le pagan todos los favores políticos, nombrándolo ministro de la Suprema Corte. Mira quién habla, un hombre que trepó gracias a los favores políticos, a desaparecer al salinismo de la Suprema Corte, del Poder Judicial en general, y Norma Lucía Piña igual, una mujer que asciende para servir o para estar al servicio de los grupos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. En 2015, el mismo día, Vicente, el mismo día, con los mismos, con la misma orden de la Presidencia de la República, a los dos los nombra o los aprueba el Senado, y el presidente del Senado era Gil Suart. Fíjate nada más para que tengas una idea. En 2015, Gil Suart, como presidente del Senado, llega a un acuerdo con los grupos de Enrique Peña Nieto y nombran a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, desde que Norma Piña ascendió, uno de sus alfiles, uno de sus hombres de poder, es Javier Lainez Potisek. Así que ya entiende más para que entendamos por qué. Y segundo, bueno, pues mira, desde que llegó Norma Lucía Piña Hernández, apuntalada por este tipo, pues se ha convertido en un partido político, en el mayor partido político de oposición. Es el poder judicial, es en este momento el poder legislativo. Vicente, yo te decía cuántas iniciativas, cuántas reformas le han tumbado al presidente. Con esta van a ser 73, 74 más o menos. Así que hay que entenderlo desde ese punto. 2015, el mismo día, por órdenes de Enrique Peña Nieto, con acuerdos con Gil Suart, y Gil Suart con quien acordaba, con Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Así que tienes ahí la pinza. No debe asombrarnos la carrera de Lainez Potisek. Ha estado siempre al servicio del PAN, al servicio del PRI. Hoy está al servicio de ¿quién? Al servicio de Norma Lucía Piña Hernández, Vicente, y entre ellos dos pueden llevar a judicializar la elección del próximo domingo. Que la boca se nos haga chicharrón, mi querido Paco. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Yo siempre le recomiendo los dos más recientes. García Luna, El Señor de la Muerte, ya veía Las Damas del Poder, que es su más reciente libro. Y obviamente, Paco, hay que cerrar invitando a la audiencia para que te apoye, te respalde en redes sociales, y nos vemos al rato con la cobertura. No, Vicente, nos vemos al rato. Y mira, yo digo judicializar, sí, pero si votamos más de 30 millones de
electores difícilmente lo van a hacer, va a ser prácticamente imposible, Vicente. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y sí, nos vemos al rato en la cobertura, Vicente. Me estoy alistando mis apuntes para que tengamos una idea del recorrido que tuvimos que dar hasta llegar a Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, pues te agradezco mucho, maestro. Estamos al pendiente, nos vemos al rato. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.